Dios les bendiga. Estamos en la congregación, la Iglesia Cristiana Jesús del Camino, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, para todos aquellos que anhelamos poder compartir la palabra del Señor y se nos complica en más de una ocasión porque no sabemos cómo hacerle, porque no se nos ha enseñado, porque nos da miedo el poder ir y tocar las puertas, qué vamos a decir. Y la palabra de Dios es muy específica cuando nos hace referencia de que debemos de ir y predicar la palabra del Señor. Estaremos viendo algunas estrategias. Realmente no es tanto lo que podamos aprender, sino tener que ir con la plena convicción que Dios va con nosotros. Y es el Santo Espíritu, Maestro por excelencia, que ha de poner esa palabra en nuestros labios y en nuestro corazón, porque el Evangelio es poder de Dios y creemos que Dios va con nosotros cuando nosotros nos decidimos de ir y predicar el Evangelio. Algunas estrategias de evangelismo estaremos viendo porque es Dios el que obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él es el que nos ha llamado y nos han dado la buena noticia. El Evangelio viene del griego evangelion, que quiere decir buenas noticias. Y es que a veces nosotros quisiéramos expresar algunas situaciones que enfrentan algunas familias y puede llegar al grado como aquella hermanita que vino y dijo con el pastor: pastor, por favor ore por mí porque estoy sufriendo por predicar la palabra del Señor. Y le hacía referencia y le dijo: dígame por qué dice que usted está sufriendo por el Evangelio. Pues fui y toqué la primera puerta y cuando veo muchos muñecos ahí al frente, le dije: sabe, si usted no tira esos muñecos que tiene ahí, usted se va a ir al infierno. Y eso no son buenas noticias. Buenas noticias es lo que proclama la actividad redentora de nuestro Señor Jesucristo, como hace referencia a este concepto y dice que Evangelio es la gozosa proclamación de la actividad redentora de Cristo Jesús para salvar al hombre de la esclavitud del pecado. Esas son buenas noticias. Saber que Cristo, nuestro Señor Jesús, pagó el precio en la cruz del Calvario y pagó el precio por nuestros pecados. Esas son buenas noticias. Y podemos hacer referencia de que el Evangelio no son exactamente ir y decirle a la gente cuán equivocada está en su religión o cuán equivocada está ahí donde va, sino predicar las buenas nuevas de salvación. Y es que el Evangelio es poder de Dios. Lo expresa bien Romanos capítulo 1, verso 16, cuando dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Nos da miedo, nos da temor ir a compartir la palabra del Señor, porque ¿qué vamos a decir? Vamos con la plena convicción de que Dios va con nosotros y que el Evangelio es poder de Dios. Y quisiéramos en más de una ocasión que fuera opcional, que Dios nos dijera en su palabra: sabes, ahí te encargo si tienes un tiempecito para que vayas y compartas mi palabra. Ahí te encargo si tienes por ahí una tarde libre, y si no, no te preocupes. Pero no es opcional. Si fuera opcional, pudiésemos tal vez expresar algunas razones por las cuales nosotros poder decir: no tengo tiempo, no me sé algunos versículos, no sé qué hacer. Pero la palabra del Señor nos expresa en la carta, en el Evangelio de Marcos capítulo 1, verso 16, que no es opcional. Nos dice que nosotros debemos de ir y predicar la palabra del Señor, y hace referencia a que nosotros podamos predicar la palabra del Señor. Marcos 16, capítulo 15 y 16 dice: id por todo el mundo y predicar la palabra a toda criatura. Predicar el Evangelio a toda criatura. Y es que es cierto que no es opcional, y podemos nosotros expresar algunas estrategias, algunas formas de evangelizar. Cómo poder ir y tocar una puerta, qué hacer, qué decir, qué no decir, porque nosotros tenemos ese temor de compartir la palabra del Señor. Y vamos a ver alguna estrategia. La estrategia número 1 hace referencia a una asociación, alguna escuela, algunas formas de evangelizar. Y la Liga Bíblica Internacional de México es una institución de cómo nos provee material, pero también nos provee cursos de capacitación para poder hacer ese trabajo y poder invitar a esta institución y poderlo llevar a nuestra congregación o hacer parte de ello para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Algunos de los materiales que proporciona la Liga Bíblica es la palabra de Dios para todos. Es una versión que nosotros podemos accesar a ellas, muy digerible esa versión.
también tiene la Biblia de la prisión, que ya muy pronto se va a cambiar y va a ser la Biblia de la libertad, la Biblia de estudio, para que nosotros podamos ir incursionando en la palabra del Señor también un poco más a profundidad, y recursos bíblicos como es los evangelios, las metas, descubriendo, entrenamientos bíblicos y material de alfabetización. Son uno de los cursos que se maneja, pero también podemos nosotros ir aprendiendo, estar actualizándonos con lo referente a la palabra del Señor, porque es esa forma que nosotros podemos llevar, y la Liga Bíblica Internacional nos proporciona el recurso para ir y predicar las palabras, las buenas nuevas de salvación. Dentro de los recursos que maneja son 2 entrenamientos, uno que se llama el Proyecto Felipe. Eso sirve para ayuda al crecimiento de la iglesia local, pero también maneja lo que es Institutos Sembradores de Iglesias. Es para ir y plantar otra misión, pero con gente nueva. A veces nosotros quisiéramos que nuestra congregación crezca, y en nuestro afán de querer que crezca la congregación, jalamos gente de otras denominaciones. Eso no es correcto. Nosotros poder ir, hay muchas almas que salvar, y poderlo hacer con gente nueva, porque es la forma en que nosotros podemos ir y plantar nuevas iglesias. ¿Cómo trabaja la Liga Bíblica? Ellos manejan un concepto que dicen que es hacer nuevos contactos. Y un nuevo contacto, la Liga Bíblica Internacional la define como nuevos contactos a las personas que se les ha dado algún tipo de escritura y a quien planeo volver a ver. A veces nosotros nos gusta entregar literatura, entregar algunos folletos y hay que lo lea. No, este nuevo contacto es a quien yo le entrego una porción de la palabra del Señor, y eso permite que yo pueda volverle a ver para que yo le enseñe. Basado en Felipe, cuando el eunuco estaba tratando de escudriñar la palabra y no entendía, y Dios envía a Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y nosotros tenemos que explicarle a las personas de lo que se trata la palabra del Señor. Y vamos a ir viendo cómo nosotros podemos hacer nuevos contactos. Un nuevo contacto lo puede hacer invitando a los vecinos, invitándolos a cenar, y luego que ya tienen la reunión con los vecinos, puede orar por los alimentos y en algún momento proporcionarles esa porción de la Escritura, que puede ser el Evangelio de Juan, que trae 5 lecciones de 50 preguntas cada una, y nosotros poder hacer ese trabajo. ¿Qué más? Nosotros podemos reunirnos con nuestra familia. A veces cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y nuestra familia todavía no es convertida, nosotros como que pusiéramos una barrera y ya no les visitamos. Entonces, ¿cómo vamos a compartirles la palabra? Necesitamos nosotros visitarles, nosotros ir a orar por ellos. Pero también usted puede hacer un nuevo contacto atendiendo a las personas por alguna necesidad. Alguien que está enfermo, alguien que pasó alguna situación adversa, complicada, alguien que se le murió algún familiar. Usted puede ir y dar una palabra de aliento y poder proporcionar ese material bíblico, pero también pasando a orar por ellos. Es una forma en que nosotros podemos establecer un nuevo contacto. Nos explicaba quien nos compartió el proyecto Felipe, el pastor Alfredo Marín, un pastor que de verdad a Dios ha usado de una forma especial, extraordinaria, y él nos hacía referencia que él, estando hundido en el alcohol, en la droga, llegaba muy de madrugada a casa, pero su mamá no le decía mayor cosa más que: ¿me permites orar por ti? Un minuto y oro por ti. Se acercaba a la mamá y le dice: hijo, permíteme orar por ti. Decía: padre, gracias por la vida de mi hijo que ha llegado, ya puedo ir a descansar. Y le decía una oración tan breve, y ella decía: hijo, puedes ir a descansar, y yo también voy a descansar. Llegando a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, al día siguiente volvió a salir su hijo, y le volvió a decir: hijo, ¿me permites orar por ti? Le decía: hijo, gracias a Dios por nuestra vida, gracias a Dios por tu vida, voy a orar por ti. Y le decía: gracias, ve con Dios. Era todo. No había más, no había me estás sacando canas verdes, no había un día de estos me vas a matar, un día de estos por tu comportamiento. No había más. A veces nuestros hijos, nuestra familia no quiere ir a la congregación porque les damos un sermón de
de cómo se pueden ir al infierno o cómo nos estamos mandando nosotros al infierno. Decimos, te vas a ir al infierno porque no llegas a la congregación, te vas a ir al infierno porque no lees la palabra, te vas a ir al infierno por tu comportamiento, y lo mandamos de una u otra forma. Pero eso no es correcto. Nosotros podemos acercarnos a ellos y orar. Y eso funciona también con nuestra familia, aquellos que son inconversos. Usted llega y le dice, ¿sabes? Pasaba por acá y solo vine a orar por ti. Se acerca a su familia y le dice, ¿me permites orar por ti? Y gracias por la vida de mi tía, gracias por la vida de mi tío, de mi hermano, de quien sea su parentesco. Usted ora por él. Le dice, gracias, lo bendigo en tu nombre, Señor Jesús, y se va. Usted no le va a compartir otra cosa. Usted no va a darle una porción de la Escritura. Pasa otra vez, la siguiente semana, usted vuelve a compartir la palabra, usted vuelve a orar por él. Y en algún momento le va a decir, ¿sabes? Estoy pasando por esta necesidad. ¿Te gustaría, puedes orar por mí, por mi esposo, puedes orar por mí, por mi hijo, por mi familia? Él va a abrir la puerta de su corazón y le va a expresar alguna situación difícil que estuviese atravesando. Y nosotros entonces poder ser más específicos con referente a la oración y dejarlo. Nosotros le proporcionaremos una porción de la Escritura, un evangelio de Juan, puede ser, y nosotros le entregamos ese evangelio de Juan y le decimos, ¿sabes? Paso la próxima semana, ¿cuándo te gustaría que pudiese venir para que podamos estudiar juntos las lecciones de Juan? Y él probablemente le diga viernes a tales horas. Eso sí, hay que ser puntuales. Cuando alguien nos dé la oportunidad de ir y poderle enseñar la palabra del Señor, usted debe ser puntual. Si pertenece a alguna congregación y tienen algún compromiso, pedirle permiso al pastor y decirle, ¿sabe? Tengo un discipulado, voy a ir a dar clases de evangelismo, voy a ir a dar clases de discipulado y a tales horas me espera. Poder ser puntuales en ese sentido. Nosotros podemos hacerlo, pero también nosotros podemos dar algún tratado, algún mensaje de la palabra del Señor con algunos que tenemos influencia. Y se maneja un círculo de influencia como el que vemos acá, en el que nosotros podemos ir y orar por la familia. ¿Usted conoce a alguien de su familia que no ha entregado su vida a Cristo? Vaya, ore por él 2, 3 ocasiones y entonces va a haber la oportunidad que usted le entregue un tratado. Por sus vecinos. ¿Ha ido a orar por sus vecinos? ¿Cuánto tiempo tiene que usted vive ahí en esa comunidad? ¿Cuánto tiempo tiene que usted vive ahí en ese vecindario y no se ha atrevido a compartir de la palabra del Señor? Tal vez porque no manejemos muchos versículos y eso se nos dificulte. Pero nosotros podemos ir y orar por el vecino, ¿sabe? Se acerca a él, toca la puerta, ¿sabe? Estamos en una campaña de oración. ¿Me permite orar por usted? Va y ora y le dice, si su vecino se llamara Juan, y usted va y toca la puerta, y le dice, estamos en esa campaña de oración, ¿me permite orar por usted? Es probable que sí. Hemos nosotros llevado este proyecto a las calles, hemos tocado las puertas y cuando nosotros le hacemos referencia que estamos en un proyecto de oración, muy difícil que alguien le diga, sabe, no quiero, no tengo tiempo, váyanse por otro lado. La mayoría le va a aceptar la oración. Y nosotros podemos orar y decir, gracias por mi vecino Juan, tú sabes la situación por la que está atravesando, te lo pongo en tus manos, Señor, que un día pueda reconocer el señorío tuyo en su corazón y que seas tú obrando en su vida y en su familia. Y eso es todo. Puede pasar 2 o 3 días, puede pasar 5 días, una semana, y vuelve a ir con su vecino, ¿cómo está? Y eso va a hacer la diferencia, se va generando una relación de amistad, y eso va a hacer que nosotros podamos en algún momento tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor. ¿Con quién más puede hacerlo? Con sus compañeros de trabajo. Ahí donde usted trabaja, ahí donde usted desempeña una labor, independientemente que sea en una empresa o en un taxi, ahí usted tiene contacto con personas y usted le dice que quiere orar por ellos y le van a aceptar la oración. Y va a ser ese medio en el cual nosotros podemos interactuar y crear un nuevo contacto con compañeros o vecinos o familiares o conocidos que lleguen a la congregación. También podemos hacer eso. Entonces, la primera estrategia es poder ir y orar por alguien. Se toca la puerta de alguien, del vecino, de la familia o de un desconocido. Usted puede compartir ahí en la cuadra y dice, estamos en una campaña de oración. Y usted va
y dice que está en una campaña de oración, ora por el familiar, le pide permiso si es algún vecino, si es algún conocido, o aunque no lo conoce, va a ir y tocar esas puertas, y creemos que Dios va a hacer cosas grandes. Entonces la primera estrategia es ir y orar por alguien que nosotros tengamos ya en mente. La estrategia número 2 es que nosotros hemos diseñado una manita. Nosotros le hemos puesto nombre a cada dedo, y no es porque nosotros vayamos y evangelicemos así, sino para que tengamos una secuencia en la mente de cómo nosotros podemos expresar los versículos bíblicos, cómo es la secuencia, y uno de ellos es que este dedo se llama pecado. ¿Dónde nosotros agarramos la cita bíblica para expresar que este dedo se llama pecado? En Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, mas la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos y empezamos a relacionar el dedo con los versículos bíblicos. Este se llama pecado, pero este también podemos ponerle un nombre, y este se llama amor. ¿Dónde encontramos nosotros ese versículo bíblico de amor? En San Juan capítulo 3, verso 16. Esa porción de la escritura es muy conocida, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces reconocemos que somos pecadores, pero aún en medio de nuestros pecados, Dios nos ama. Y este tercer dedito nosotros le podemos llamar provisión. ¿Por qué provisión? Porque es la forma en que Dios proveyó a su Hijo único para el pago de nuestros pecados. ¿Dónde lo encontramos eso? En Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué privilegio, qué bendición, pero también qué responsabilidad. Nosotros al reconocer, una, que somos pecadores; dos, que Dios nos ama; tres, que Cristo murió por nosotros. ¿Qué debo de hacer? Ya tengo 3 conocimientos ahora. Lo que debo de hacer es abrir la puerta de mi corazón. Entonces este dedo se llama corazón. ¿Dónde nosotros podemos encontrar eso? En Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10, dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotros debemos de creer y de expresarlo con nuestros labios en base a esta porción de la Escritura. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Pero pueden argumentar algunos y decir, oiga, pero es que todos somos hijos de Dios. ¿De dónde saca usted de que nosotros no somos hijos de Dios? La porción de la Escritura de San Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Algunas otras versiones dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Nosotros tenemos esa oportunidad de pasar de criatura de Dios. En el primer libro de Génesis, en Génesis dice que Dios creó al hombre, entonces es criatura. Cuando nosotros le aceptamos voluntariamente en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Dios. Y entonces viene la salvación. La salvación, Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces tenemos, este se llama amor, Romanos 3:23, este se llama corazón. Tenemos a San Juan capítulo 3 verso 16, tenemos provisión, Romanos 5:8, tenemos lo que es corazón, Romanos capítulo 10 versículo 9 y versículo 10, y entonces tenemos la salvación con Efesios capítulo 2 versículo 8 y versículo 9. De verdad que es una tremenda bendición que nosotros podamos estar aprendiendo algunas de las estrategias de evangelismo.